Hola, esta es Winnie Dao y les estoy grabando el segundo video en el mismo día. Uno fue sobre DACA y este que va a ser sobre el racismo en la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Hace tiempo que no hacía ningún video sobre la Iglesia Ortodoxa ni nada, y no es mi intención hacer este video y desanimar a la gente de que vayan a la iglesia. Así que yo más o menos le voy diciendo de lo que va a ser el video. Um, pero si eres latino, te interesa ir a una iglesia ortodoxa, es bueno que estés preparado para lo bueno, para lo malo y para lo horrible. Um, Primero un poquito sobre mí sobre mí y sobre lo que me está pasando en este momento. Okay. En estos momentos yo no estoy yendo a la iglesia ortodoxa. Sí me considero ortodoxa porque mis creencias son ortodoxas. No estoy de acuerdo con la fe católica. Al menos no en todo. Varias personas han dejado videos aquí, han dejado comentarios en mis otros videos diciéndome que la iglesia ortodoxa está mal, que la iglesia católica está bien. Este video no va a ser sobre eso. Quizá haga otro más adelante explicando. Hay otras personas que me han dicho que cuando yo me salí de la iglesia católica fue porque estaba mal educada sobre la fe católica. Les digo que no, porque yo iba a ser una monja carmelita, o sea, estaba en una universidad católica, pontificia, no privada. O sea que, no, mi decisión de yo hacerme ortodoxa fue una decisión bien educada, bien informada, no fue nada a lo loco. Cualquier persona que cambia de religión, yo pienso que toma su tiempo para hacerlo. Yo nací católica y estuve 34 años más o menos en la iglesia católica. Podemos decir que yo estuve desde mis 21, 22 años hasta los 34 analizando qué iba a hacer en cuestión de fe. Así que no fue una decisión a lo loco ni nada de eso. Ahora, dejando eso claro, yo amo a la iglesia cristiana ortodoxa. Creo en todo lo que dice la iglesia. La iglesia como tal es perfecta. Pero la gente en Estados Unidos que ustedes van a encontrar en las parroquias no lo es. En mi experiencia he encontrado mucho racismo en la iglesia ortodoxa. Quizás es donde más racismo he encontrado. Y no se trata de racismo de que mi piel es de este color, la tuya es de otro. No, porque en la iglesia ortodoxa ustedes van a tener personas del Middle East, del Medio Oriente. Estas personas son de piel tostada, son oscuritas. Van a tener personas del Mediterráneo, que son personas, si es en el sur del Mediterráneo, van a encontrar personas oscuras. En el norte del Mediterráneo, personas más claras. Van a encontrar eslavos. Los eslavos no son todos de descendencia nórdica, hay eslavos que son más oscuros. Tenemos los etíopes son ortodoxos, que son negros de África. Así mismo están los coptos, por ejemplo, los coptos son los de Egipto y ahí hay personas de todos los colores. Así que no se trata de ese tipo de racismo. De hecho, la iglesia ortodoxa lo define como filetismo. Y es cuando tú prefieres tu etnicidad a la de otra persona. Así que sería algo así como nacionalismo.
Ah, por ejemplo, si usted se hace ortodoxo en una parroquia griega, recuerden, dentro de la iglesia ortodoxa no es como la católica, todo el mundo está bajo Roma. Y si eres católico, eres romano. En la iglesia ortodoxa, diferentes países tienen diferentes gobiernos en la iglesia que representan a ese país, las tradiciones de ese país. Por ejemplo, en Rusia, los coptos, los egipcios, los etíopes, pues las personas de Etiopía, los griegos a Grecia, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos siguen la misma fe y están bajo un obispo, que es el obispo que se encarga de que haya cohesion o que todo sea lo mismo en todos los lugares. O sea que la fe no cambia, aunque la cultura en cierta parroquia va a cambiar. Esto no es ningún problema en Europa o en Asia o en África, pero cuando ustedes van a Estados Unidos, donde hay tantas personas de tantas razas diferentes, ahí es que comienzan a haber roce. El primer roce, sin embargo, sucedió en Bulgaria. En Bulgaria fue cuando se dio el primer caso de filetismo. Y creo que Bulgaria había sido invadida por turcos, al igual que Grecia, y entonces comenzó este roce de que si no eres búlgaro no vienes a la iglesia, etcétera, etcétera. Así que por esta razón, Bulgaria fue la primera iglesia ortodoxa a la que se amonestó por practicar este tipo de racismo que se le llama filetismo. Y filetismo es amar a la etnicidad de uno, nada más. Pero entonces aquí venimos a Estados Unidos, donde si ustedes se crisman en una iglesia griega, por ejemplo, lo primero que te dicen es, bienvenido, ya eres griego. Y eso suena tan hermoso para algunas personas, pero para mí no. Porque yo soy bien orgullosa de ser puertorriqueña, de ser latina y de ser americana. Yo no tengo que escoger una cosa sobre la otra, yo soy todas esas cosas. Y cuando una persona me dice, ya eres griega, me siento como que, espérate, tú me estás diciendo que yo dejé entonces de ser latina, que ya no soy puertorriqueña, que no soy americana, o que siendo estas cosas yo no podía hacerme ortodoxa. O sea, tenía que cambiar a tu etnicidad para entonces poderlo ser. Así es como yo lo siento. Y de hecho, mi campo profesional es salud pública, así que quizás se debe a esto, no sé, pero es como yo me siento. En otras parroquias, por ejemplo, en una que fue muy buena, la gente me trató muy bien. Yo llego, yo me cubro la cabeza para entrar a la iglesia y al cubrirme, pues me parecía de Líbano. Pues viene una mujer de Líbano y me comienza a hablar. Y yo le digo, yo no soy de Líbano, yo soy hispana. Y ok, no hubo problema con eso, ella fue muy buena y todo. Pero ya hay una expectativa de que si usted va allí, es porque es de uno de estos países. Y si no lo es, la pregunta es, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué eres ortodoxo? Que puede parecer curiosidad, pero llega el momento donde pasa de la curiosidad y se vuelve racismo, pero pues como les decía, llega el momento en el que te preguntan tanto por qué si no eres esto, aquello o lo otro, eres ortodoxo, en que te comienza a incomodar, porque es como que yo tengo que ser cierta etnicidad para poder ser ortodoxa. Y esto es lo más sencillo, lo menos grave que sucede en cuestión a filetismo en la iglesia ortodoxa. Acá en Estados Unidos, donde hay tantas razas diferentes, lamentablemente se
ha colado el KKK o el Ku Klux Klan en la iglesia ortodoxa. Y esto es algo que se da mucho en la zona donde yo vivo. Que por supuesto no voy a decir el estado, pero en la zona donde yo vivo, pues aquí se da mucho. Y lo disfrazan de fundamentalista. Lo disfrazan de la religión. Toman lo que pueden torcer de la religión y hacen ver que el ser ortodoxo tiene algo que ver con ser racista, que no lo es. Pero si usted no entiende la religión y está comenzando a aprender sobre esta y se encuentra con una situación así, le va a caer muy mal y pienso yo que va a decidir no ir más. Estoy tratando de pensar en un ejemplo que les pueda dar. Cuando yo llegué a esta otra parroquia, nosotros nos mudamos, fuimos a otra parroquia que nos quedaba más cerca. Y en esta parroquia, la primera conversación con alguien de allí, luego de la liturgia, fue algo así como, hola, ¿cómo se llaman? Nuestro apellido no da a entender que somos latinos, así que dijeron Dao, ok, eso es un apellido sirio, un apellido griego, así que ok. Lo próximo, ¿de dónde son ustedes originalmente? Le decimos de tal estado. Yo nunca contesto de que soy de Puerto Rico. Siempre les digo, por ejemplo, de Florida. ¿Por qué? Porque yo sé por dónde van y me gusta provocar, a ver hasta cuán lejos van a llegar, ¿no? Pues les digo de Florida. Ah, no, sí, pero originalmente del vientre de mi mamá, quizá. No, pero entonces siguen preguntando. Cuando les digo de Puerto Rico, muchas personas de acá deducen que Puerto Rico es una provincia mexicana o algo así. Así que la siguiente pregunta, ¿cómo llegaste? ¿Eres legal? Y entonces, he allí uno de los problemas más grandes que nosotros los puertorriqueños tenemos aquí en Estados Unidos, por lo que quizá muchos de nosotros no se siente a favor de la inmigración ilegal, y es porque asocian que si hablas español eres hispano, entonces eres ilegal. Entonces, pues entonces me toca allí explicar, ¿no? Yo soy ciudadana americana, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo eres de Puerto Rico y eres ciudadana de acá? Bueno, pues por cesárea, como por cesárea. Mi mamá me parió por cesárea y nací americana. Porque no comprenden que en Puerto Rico las personas son ciudadanos americanos. Pero esa primera conversación ya creó allí el cómo nos íbamos a seguir comunicando con este grupo de personas, que por lo general eran personas, les voy a decir, de Ohio, que es grandemente racista. Eran personas conversas, personas que se habían convertido a la ortodoxia y habían venido desde Ohio. Habían otros que son de este estado donde yo estoy aquí, pero lo que le llaman hillbillies. Y habían unos cuantos que eran griegos, etcétera, etcétera. Pero como estos son la minoría, pues no, ni se meten con uno ni nada. Pero entonces el gringo de acá, pues sí. Mi primera Pascua en esa parroquia. Pascua es la celebración de resurrección del Señor, lo que le llamamos Pascua en español. Mi primera celebración de Pascua en la iglesia ortodoxa sucede que comenzamos a las 11 de la noche y terminamos como a las 3 de la mañana. Empezamos sábado a las 11 de la noche y terminamos domingo a las 3 de la mañana. Y luego al finalizar se bendicen unas canastas. Y esas canastas tienen toda la comida que tú no has podido comer en el fast o en el ayuno que vino antes, que es de 50 y pico de días.
Y pues tiene que ser quesos, carnes, cosas así. Nosotros, era la primera vez que participábamos allí. Vamos a la comida luego de haber celebrado la Pascua. Bendecimos la canasta que llevamos. Y de momento todas estas personas se agrupan en una mesa, estaban compartiendo, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos dejaron fuera. Nadie nos habló, nada, como si no estuviéramos ahí, como si no existiéramos. Ya ese fue como el segundo roce. Ya luego de eso, hubieron situaciones en las que nosotros íbamos a beber el café y eso luego de la liturgia. Y ahí es donde uno se sienta y habla con los demás, etcétera, etcétera. Y venía la gente, nos hacía las mismas preguntas. ¿De dónde son? ¿De dónde son originalmente? ¿Son legales? ¿Cómo se hicieron ortodoxos? ¿Por qué son ortodoxos? Y se iban y nunca más volvían a hablar. Ya trataban de evitar el contacto visual para no tener que saludar. Eso fue bien bizarro, porque bebemos el vino y el pan o el cuerpo y la sangre de Jesucristo de la misma copa y luego me vas y me ignoras en la, no es una cafetería, es un comedor, en el comedor. A todo esto, y no les puedo contar la situación con detalle, pero sucede que nosotros vamos a ver a un ícono milagroso, un ícono que estaba derramando mirra por los ojos de Teotocos, de la Virgen María. Y se iba a estar celebrando una liturgia, no era una liturgia, era un vespers, o vísperas, por este ícono. Nosotros fuimos allí, fuimos con nuestros hijos. Sucede algo que nos tuvimos que salir de la iglesia. Fue algo fuera de nuestro control. Y el padre que estaba allí manejó la situación muy bien. Pero la gente que estaba allí comenzó a gritarnos que nos fuéramos de la iglesia, que nos fuéramos. Y ahí mi esposo dijo, ustedes están bajo mi cuidado y no vamos más para allí, no vamos más. Luego de eso fui a una iglesia griega en la que luego de la liturgia todo el mundo se reúne de nuevo en la hora, le dicen coffee hour, pero cuando van y beben café, eso, todo el mundo se reunió y nos ignoraron como si no estuviéramos allí. O sea que siempre van a haber este tipo de roce. Facebook, por ejemplo, la matushka. Matushka es la esposa de un cura o la esposa de un diácono. Esta matushka era esposa de un diácono. Y ella me había mandado un friend request a mi Facebook cuando yo había comenzado a ir a la parroquia donde su esposo era el diácono. Luego un día, yo ni chequeo su página, pero ¿qué pasa? Yo estoy bien en contra de Trump. Las cosas que yo publico en mi Facebook son siempre en contra de Trump o en contra del racismo en general, porque son las cosas que me preocupan a mí. Entonces, ella me había eliminado, yo no me había dado cuenta, pero me había eliminado hace mucho tiempo. Me doy cuenta únicamente porque yo comento en un grupo ortodoxo algo sobre algo que no tenía nada que ver. Y ella está, de las personas que están comentando también. Y me da por cliquear en el nombre de ella y luego veo que no es amiga en Facebook más nada. Cuando yo vi eso, yo dije, ok, o sea, eres la matushka y estás haciendo eso. Se supone que no. O sea, si vas a tomar esa posición en una iglesia, pues se supone que tú no puedes estar con rabietas de esa manera. Una de las cosas que más me molestó fue que el padre en esta iglesia donde yo iba, él es un historiador, él es un profesor de historia y un profesor de política
y un profesor de religiones mundiales. Él es una persona que sabe muchísimo. Y quizás por esta razón, cuando él termina la liturgia, siempre nos deja un ratito más y comienza a hablar de las cosas que están sucediendo. Nos da como una clase de universidad que muchas veces pues yo la aprecio, pero muchas veces no, porque entonces comenzaba a hablarnos de Trump y de por qué si eras ortodoxo tenías que votar por Trump. Yo no creo que yo tenga que juntar mi religión con la política. Y yo no creo que una persona que tiene el poder de influir a las personas, como lo es un cura, deba decirle a la gente por quién deberían votar. Porque eso se presta a que, disculpen, eso se presta a que estén manipulando el voto de esas personas. Y como yo sé esto, pues nunca me gustaba que comenzara a hablar sobre esas cosas. Cuando hablaban de Hillary en vez de Hillary y cosas así. Miren, a mí no me gusta Hillary, a mí no me gusta Trump. Los dos son iguales. Estas elecciones estuvimos grandemente jodidos porque no importa por quién votáramos, votábamos por alguien mal. Pero si eres un cura, no te pares al frente a hablarme de que Hillary es mala y Trump es bueno, en especial cuando Trump está diciendo que a una mujer casada que ella no quiere nada con él, pues mira que hay que agarrarla por los genitales y eso no pasa nada con eso. Se está metiendo en un vestidor donde hay mujeres casi desnudas. Estás hablando mal de los hispanos, estás diciéndole a una mujer hispana que ella es Miss Maid porque es hispana, y así muchas otras cosas que todo el que no le gusta a Trump sabe. Pues este cura estaba hablando todo el tiempo sobre eso. Entonces en una de esas sucede que uno de las personas que va a esa parroquia comenta en Facebook que los hispanos son el cáncer de la sociedad y que pues deberían irse y etcétera, etcétera. Yo les soy bien sincera, yo no estoy a favor de la inmigración ilegal, pero no me gusta que fastidien con los latinos. Yo pienso, entre nosotros nos tiramos, entre nosotros bromeamos, entre nosotros puede haber una amistad o rencilla, como así los mexicanos no se llevan con los puertorriqueños y los puertorriqueños con los mexicanos, los dominicanos le tiran a los puertorriqueños y etcétera, etcétera. Pero que alguien más lo haga de afuera ya es otra cosa, porque no hay ese respeto de que somos hispanos y cada cual sabemos las cosas que nosotros pasamos, nosotros las entendemos, porque pues hay que ser latino para poderlas entender. Pero entonces esta persona que es gringa se pone a hablar en Facebook de que los hispanos son un cáncer y etcétera, etcétera. Yo le comento, mira, yo soy hispana. O sea, no digas esas cosas porque me hace sentir mal y hay muchos hispanos que contribuyen positivamente, etcétera, etcétera. La mujer se enoja y lo que hace es que sigue comentando así. Entonces, pues yo la saco y la bloqueo porque no quería continuar. Le digo al padre lo que había sucedido, porque entiendo yo que si hay una familia hispana yendo a la iglesia y una de los demás que van allí está hablando mal de esa manera, pues entiendo que es algo que le concierne al padre. No solamente por el orden que debe haber en la iglesia, sino por la vida espiritual de esa persona. Y el padre me dice, esa es la cruz que muchos de ustedes tienen que cargar aquí en este país. ¿Qué? No. Cada cual sabe las cruces que carga. Pero que me traten como un ciudadano de segunda no es una de ellas. Porque eso solamente pasa si yo lo permito. Y yo no lo voy a permitir. Y así, esas son cosas que han empezado en la iglesia ortodoxa. Que quizás es por la zona donde yo vivo, pero han sido cosas malas. No soy la única que ha pasado por esto. Hay más personas ortodoxas que han pasado por esto que son latinos.
Y, y pues hay más personas que han pasado por esto y es una cosa mala que yo no deseo que nadie la pase, pero es algo que si usted desea ir a una iglesia ortodoxa debería saber, porque hay una gran posibilidad de que la parroquia que vaya sea magnífica, pero también hay una pequeña posibilidad de que se encuentre con uno o dos de estos personajes. Y sí, también tenemos a las otras personas que se acaban de hacer ortodoxos y quieren decirle todo lo que hacen mal, etcétera, etcétera. O sea, hay tanto roce, al menos en donde yo iba. Y como les digo, es una zona donde el Ku Klux Klan está y donde se ha infiltrado en la iglesia ortodoxa. Los líderes de la iglesia ortodoxa no hablan abiertamente en contra de estos miembros porque la iglesia ortodoxa en general se alía con Trump y Trump se alía con el Ku Klux Klan, o sea, que son culpables por asociación. Esto no es así en todas las iglesias ortodoxas. Tenemos la iglesia ortodoxa maya en Aguacate, México, en Guatemala, en Texas, en Florida, todos esos son lugares magníficos, pero yo vivo en una zona donde no hay muchos hispanos y donde nosotros estar en la iglesia ortodoxa hacía que los demás estuvieran incómodos. Yo, como les dije, sigo creyendo en la iglesia ortodoxa, sigo creyendo en todos sus dogmas, sigo creyendo en todo lo que enseña, pero en estos momentos no me siento cómoda de ir a una iglesia ortodoxa, ni siento que mi familia vaya a estar segura si lo hago. Nosotros nos mudamos y vivimos en una zona cerca del campo, o sea, cerca de los hillbillies, y pues ahí se ha visto mucho movimiento de estatuas confederadas, etcétera, etcétera. Y no sentimos ni mi esposo ni yo que debemos ir a la iglesia y exponernos de esa manera. Lamentablemente, eso sería exponernos. Y si es exponernos por ser cristiano, seguro que sí. Pero exponernos por ser latinos suena ridículo, es ridículo. Yo soy cristiana y yo moriría por Dios, pero no por Trump. Bueno, eso ha sido todo. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, lo dejan abajo en la sección de comentarios. Y pues espero que les haya ayudado el video. No piensen que no deben ir porque la iglesia ortodoxa es racista, porque no lo es. No es algo que se vea bien en la iglesia ortodoxa. Si ustedes pasan por algo así, va a subir hasta que llegue al obispo y van a hacer algo y eso. Nosotros nunca lo llevamos más arriba porque no vimos que teníamos el support como para hacerlo, ni teníamos el tiempo ni el deseo de llevarlo más arriba. Quizá lo debimos hacer, pero uno escoge sus batallas y yo no voy a cambiar a nadie porque el obispo le mande una carta, ¿no? Así como yo lo veo. Bueno, aquí los dejo. Ya he hablado mucho. Gracias por su tiempo. Bye.